El siguiente programa es clasificación familiar. Para toda la familia. Puede contener escenas de sexo o violencia. Canal TRO, nuestra región, nuestra televisión. Amables televidentes, es un gusto acompañarles nuevamente aquí en el programa de las 8, esta producción de Comprovisión para el Canal TRO. Vamos a hablar esta noche sobre un tema que había causado mucha expectativa en nuestro país. Vamos a hablar sobre los tratados de libre comercio, de qué manera se ha beneficiado, de qué manera se ha perjudicado la industria del agro colombiano con el TLC. Para hablar de este tema está una autoridad en la materia, es el doctor Ernesto Olave. Es ingeniero agrónomo de profesión con varias especialidades y actualmente se desempeña como decano en la Universidad Santo Tomás de la Administración de Empresas Agropecuarias. Doctor Olave, es un gusto tenerlo, buenas noches. Willy, muy buenas noches, muy agradado de estar de nuevo aquí en este programa y estoy a sus órdenes para disertar sobre un tema tan interesante. Sí, muy interesante el tema porque yo recuerdo que todos los preámbulos antes de firmar el famoso TLC, el primer TLC, primer tratado de libre comercio con Estados Unidos, en las clases en la universidad, pues lo bombardeaban a uno con toda clase de argumentos. Y había temor en el pueblo colombiano. Pero hoy que han pasado los meses, tenemos espejos muy importantes, como por ejemplo, referencia de la economía peruana, que nosotros pensamos que la economía peruana es más pequeña que la colombiana y les ha ido muy bien a los peruanos. Usted que ha tenido la oportunidad de estar en el Perú, háblenos de esto. Muy bien. El caso peruano es, el caso de nuestro vecino más próximo y podríamos decir que es una política pública que ellos acertaron en tomar la decisión de comprometer toda su economía en torno al TLC. Quiere decir que el pequeño productor, el gran productor, el agroindustrial, el nivel exportador y las grandes empresas, por ejemplo, en el caso de grandes empresas de grandes superficies, entraron en una sola ronda de negociaciones que le permitieron al Perú comprometer su economía hacia pasar de 15 tratados a 52 tratados de libre comercio. Ellos tienen 52 tratados de libre comercio. Nosotros empezamos y ya vamos en 12, 15, ¿sí? Pero ellos ya tomaron decisiones políticas que independientemente, y lo explicó el doctor Alan García en su venida a Bucaramanga hace 2 años, que saltara ese compromiso implicó que el pequeño productor se alinderara con el pequeño, mediano, el grande, y todos caminaran de la mano de tal manera que Perú en 10 años pasó a ser el primer exportador, por ejemplo, de espárragos del mundo. Toda su infraestructura de exportación, toda su red de infraestructura de vías, en el caso de aeropuertos y la parte naviera, volcaron su economía a pensar solo en TLCs, ¿sí? Sin mirar la parte política, sin mirar el pequeño, sin mirar el grande, y arrancaron, iniciaron y hoy día son absolutamente exitosos. Es el mismo caso Perú, es el mismo caso chileno, en el cual los tratados de libre comercio se asumieron como un compromiso país, no un compromiso de sectores, sino de país. Doctor Ernesto, le pregunto, ¿y cómo es la situación hoy en día del campesino peruano? ¿Está metido en el cuento del TLC? ¿Está produciendo? ¿Se está poniendo al día con la normatividad internacional para poder comercializar? Indudablemente, lo primero que está haciendo el SENASA, o sea, hay una institución que se llama el SENASA, que es como el ICA nuestro, pero con facultades tipo DIAN, o sea, casi que el SENASA le dieron responsabilidades también de certificar las fincas desde su producción inicial, certificarlas hasta cuando estén en un puerto de embarque, ya sea marítimo o aéreo. Ahí hay unos controles sobre el tema de las frutas, controles del tema de la mosca de la fruta, controles fitosanitarios, de tal manera que esa política de fitosanidad hizo que el Perú comprometiera a los pequeños productores a producir, valga la redundancia,
con los cánones del comercio internacional. Entonces lo primero que hay que hacer es certificar las fincas para la exportación. Entonces, cada vez que se certifica una finca, es esa finca la que empieza a generar un núcleo exportador. Y entonces, si a esa finca sumamos una región, pues es la región la que se vuelve exportadora y cumple los compromisos y los códigos para el libre comercio. Bueno, señor decano de Empresas Agropecuarias, de Administración de Empresas Agropecuarias de la Santo Tomás, ahora háblenos de lo que ha sido la experiencia en el pueblo colombiano. Le tenían mucho temor a firmar un TLC, decía que el sector avícola se iba a quebrar, que los agricultores se iban a quebrar, que los productores de papa, los de maíz, que esto aquí era la quiebra. Hoy que han pasado unos cuantos años, ¿cómo nos ha ido a nosotros que apenas tenemos 12, 15 tratados internacionales, pero principalmente el de Estados Unidos? Correcto. Pues aparentemente, como se dieron las cosas, los tratados de libre comercio implican hablar de contingentes. Entonces, durante los próximos 20 años tenemos que hablar de cuál es el contingente o número de toneladas que deben entrar a Colombia para cumplir ese compromiso. Por ejemplo, en el caso del arroz, estamos hablando de 42.000 toneladas de arroz, ¿cierto?, por año, que no afectan en gran manera los 10 millones de toneladas que producimos. O sea, tenemos que traer 42.000 millones de toneladas. No, 42.000 toneladas. 42.000 toneladas de Estados Unidos. Correcto. Para cumplirle esa parte. Correcto. ¿Y cuánto producimos aquí al año? Tenemos 500.000 hectáreas, estamos hablando de 2,5 millones, 5 millones de toneladas por año. O sea que 42.000 toneladas no afectarían para nada. El tema se demostró con el tema, o sea, yo no quiero tampoco ser quien entre yo a decir que las cosas sean perfectas, o sea, han sido imperfectas en la medida que nosotros no las hemos adoptado. Y por ejemplo, en el caso de los lácteos y la papa y demás, también se ha demostrado que es el contrabando el que ha afectado la producción local. O sea, no ha sido los TLCs tanto como se quisiera. O sea, hay que entender que el pequeño productor tiene tantas cosas por hacer, que la vamos a hablar más adelante, y los profesionales del sector, qué tantas cosas, cuáles son las tareas que tenemos que hacer para lograrlo. Yo diría que nosotros nos pasó como devolvernos en la mitad del camino. Cuando íbamos en la mitad del camino, ¿qué tareas se hicieron regionales? Las apuestas regionales de competitividad que se hicieron en todos los departamentos, que fue un trabajo muy interesante que se hizo entre la academia, las cámaras de comercio, los ministerios de comercio exterior y de agricultura, el Banco República. Hicimos la tarea de decir cuál era la apuesta exportadora de Santander, por ejemplo. Esa apuesta es un señor documento. Hay un segundo documento que son los acuerdos de competitividad. Entonces, si hablamos de competitividad, estamos hablando de transformarnos. Entonces, si nosotros tenemos unos acuerdos de competitividad avanzados, tenemos unas tareas por hacer, pero de pronto la inmediatez de los problemas del agro, el tema de los subsidios, el tema de cómo logramos insertar en la economía, entonces nos hicieron devolver. En este momento estamos en un mundo de incertidumbre en el cual estamos o no estamos. Ese ha sido nuestro grave problema, o sea, habernos devuelto en la política pública cuando estábamos ya del otro lado. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro programa y venimos para hablar de qué manera se debe preparar el pueblo colombiano, el agro colombiano, para enfrentar este reto de la economía internacional. Ya volvemos. En Bucaramanga, Adolor, Dr. Cristian Flores Flores. WIS, Universidad Nacional, único y efectivo tratamiento del dolor. Cuello, hombros, brazos, túnel del carpo, columna, caderas, rodillas, migraña, fibromialgia y otras enfermedades. Dr. Cristian Flores Flores, carrera 30, número 3124, teléfono 645-7000. Encontrar una aguja en un pajar es difícil. ¿Que le nieguen un crédito en Raico? Es casi imposible. Raico presenta sus créditos Hágale Sin Miedo, con el porcentaje de negación más bajo. Venga, que aquí le prestan. Caja Santanderiana de Subsidio Familiar Cajasán. Subsidio, educación, vivienda, recreación, servicios en salud. Supermercados. Cajasán, cada día más cerca para llegar más lejos. Vigilada Supersubsidio. Es más fácil ver a un japonés crespo a que te nieguen un crédito en Raico. Raico presenta sus créditos Hágale Sin Miedo, con el porcentaje de negación más bajo. Venga, que aquí le prestan. El sancocho de Nando tiene la mejor comida típica de la ribera del río Magdalena. Pregunte por los mejores frutos del mar o de río. Carrera 10,
número 4146 junto a la Gobernación de Santander. Domicilio 642-9861. Continuamos en el programa de las 8. Esta noche en nuestro set está el señor decano de la Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Bucaramanga, el doctor Ernesto Olave. Doctor Ernesto, en este orden de ideas que veníamos comentando antes de la pausa, la pregunta siguiente es: ¿qué requiere el agro colombiano para convertirse en una empresa que pueda afrontar todas estas exigencias de los tratados de libre comercio? De acuerdo. Es indudable que empresarizar el agro es el reto del país. Nosotros no podemos tener agricultores empíricamente manejando mercados. O sea, si no está asociado en su producción y asociado como gremio, nunca podremos crear canales de mercado. Nosotros como facultad siempre hemos motivado que el tema facultad, gremios y sector productivo pues vayan de la mano en el sentido de reconocer que ser formal da unos grandes dividendos. Venimos de generaciones en las cuales le tenemos miedo a la DIAN, le tenemos miedo a las cámaras de comercio, le tenemos miedo a hacer facturas, y está demostrado que en la medida que yo me formalice, puedo deducir mis gastos formalmente, puedo deducir los IVAs que no son míos y puedo pagar mi nómina, puedo pagar seguridad de todos los trabajadores míos, puedo pagar vacaciones, pensiones, fondos de cesantías y demás. Yo puedo, a partir de esa formación empresarial, poder decir que nosotros ya entramos a canales de mercadeo, Lo demostraron en su momento los palmicultores, que una vez se formalizaron, ellos ya tienen su contador propio, saben su verdadera utilidad, no están estresados para nada, porque ellos tienen que crear el canal de mercado a partir de la agroindustria de La Palma, y entonces en esa agroindustria es necesario declarar las compras, declarar las ventas y formalizarse. Entonces, empresarizar el agro significa crear una nueva cultura, una nueva generación de personas, ¿cierto?, que nosotros debemos incentivar para que todas las actividades, una vez sean formales, nosotros podemos decir que en los datos que tenemos de campo del agro, hoy día podemos contribuir con el 18% al Producto Interno Bruto Nacional. Pero si reconocemos ese valor agregado, que vamos a hablar más tarde, de cómo agregar valor a la producción, podemos subir a estándares de por encima del 40%, y el sector agroindustrial, agroalimentario, podría ser un sector muy fuerte y competir también en estándares para que un inversionista extranjero vea cifras nuevas y no vea las cifras de áreas, que es lo que tenemos nosotros en Colombia. Áreas y número de campesinos, no tenemos más áreas en el DANE. O sea, ¿cuántas áreas hay de cada cultivo y cuántos campesinos hay? Y entonces el tema que nosotros hemos recomendado es que el censo agrícola reconozca que el agro necesita industrializarse, necesita crear nuevos esquemas también. Eso se ha demorado un poquitico, ese censo agrícola. En eso está peleando el ministro. Doctor Olave, entonces, si solamente tenemos esos datos, pues también le hace falta profesionales ligados al agro colombiano. ¿Qué especialidades, qué campos se necesitan ustedes de la perspectiva como decano de la Administración de Empresas Agropecuarias? Gracias, Willy. Digamos que hace 20 años la Universidad Santo Tomás tomó las riendas de crear una facultad de administración para el sector agropecuario. Yo acabo de llegar de un foro sobre educación superior en el agro en el Perú. Asistieron más de 30 universidades, de las cuales 20 suramericanas y el resto americanas. Encontramos una nota muy bonita, que no hay facultades del sector agropecuario en el campo de la administración. Nuestra recomendación fue tan interesante que vamos a convertir nuestra facultad en una facultad exportadora del programa. O sea, yo le diría a los oyentes nuestros, a los televidentes, que la formación administrativa requiere el conocimiento en la planeación, en el manejo de costos, en el manejo financiero, en la formación de talento humano, en el proceso de mercadeo, procesos de agroindustria, procesos del tema medioambiental y el tema financiero, en el cual somos muy fuertes, y una formación muy drástica en el tema del contexto internacional. Por eso nosotros tomamos una decisión muy fuerte para que las nuevas generaciones vean en la Facultad de Administración una gran oportunidad de decir, tenemos una formación en administración, cumplimos el protocolo de Bolonia, quiere decir que Bolonia es el acuerdo por el cual los
todos los rectores de Europa firmaron para acuerdos de movilidad internacional, movilidad para el trabajo, movilidad académica, para que esa movilidad se convirtiera, que los estudiantes pudieran hacer su carrera de 10 semestres en 8. Nosotros ya tenemos una carrera de 8 semestres con énfasis en comercio internacional, con énfasis en creación de empresas. Entonces el estudiante de nosotros sabe hacer un plan de negocios y sabe investigar sobre los sectores productivos de tal manera que cuando él llegue a ser ocupado por la empresa, él tiene el conocimiento de la producción de campo, de la producción de transformación y el tema financiero lo maneja muy bien, el tema de la banca, las finanzas, mercadeo, la formulación de proyectos lo tiene claro. Entonces esa formación se requiere articularla con el léxico entre lo académico, lo administrativo y lo técnico. Una formación simple en administración no nos impacta en un sector productivo, o sea, la suma de lo administrativo y lo técnico sí da ese valor agregado. Y por último le pregunto, doctor Olave, hace un momento usted hacía referencia a que íbamos avanzando y nos quedamos en la mitad del río. ¿Le hace daño al país que cada vez que alguien sale a gritar, salga a protestar, el gobierno venga y pague con subsidios? Nosotros adoptamos un eslogan de un fraile de la Santo Tomás que nos decía: bájele al tono y aumente sus argumentos. ¿Es que el problema es el tonito? Sí, el problema es el tonito. Entonces, el problema es que el Estado se vio involucrado en que reconoció que la política pública para el sector agropecuario no estaba tan clara como el Estado creía. En ese momento hay una coyuntura muy importante que se va a dar el 14 de marzo en Bucaramanga, en el cual los gremios de la producción, la academia y el ministro de Agricultura nos vamos a sentar a hablar de la política pública sobre 4 ejes estratégicos para que la formalización del sector, para que la política que se trace esté de la mano con el pequeño productor para no ser excluyente en ningún momento. Y otra cosa que no podemos tolerar es que coyunturalmente el dólar reaccionó, pasamos de un dólar revaluado, de un peso revaluado, y en este momento estamos en una tasa en la cual el exportador está satisfecho con su tasa. Coincidimos la cosecha de café con una cosecha de café en crecimiento, donde los problemas ambientales de Brasil van a dar un precio en los próximos años interesantísimo. O sea, ese impacto se nota que el tema cambiario tapó la política, pero una vez se desnudó el tema cambiario y el tema de los tratados de libre comercio, más el tema del pequeño productor que no tiene oportunidades de empresarizarse, entonces el tema es cómo podemos rehacer el camino. Ese foro podríamos decir que va a ser el punto de partida de la formalización de actividades en la política pública que se requiere articulado no solamente con el Ministerio de Agricultura, sino con el Ministerio de Comercio y el Banco de la República y todos los países que esperan que Colombia haga las cosas bien, que haga una tarea administrativamente hablando como ejecutivos que debemos ser. El agro requiere también ejecutivos, requiere nuevos gerentes, requiere una nueva formación. Doctor Ernesto Olave, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy bien, Willy, encantado, y siempre que estamos pendientes, nos veríamos el 14, sería un punto de partida también para que nuestra audiencia también comprenda que podemos de allí sacar unos nuevos elementos de transformación y por qué no hacer programas articulados en el agro muy especializados. Y ahora pasamos a una sección esperada por muchos, la sección de salud. Aquí llega la gente saludable con el aporte de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Muy buenas noches, mi nombre es Teresa Cardesa, soy hemato-oncóloga pediatra de la Fundación Cardiovascular de Colombia. El tema de esta noche será hablar sobre el tratamiento del cáncer pediátrico. Afortunadamente, el pronóstico del cáncer pediátrico ha mejorado muchísimo en los últimos 40 años. Si hace 40 años solo un 30% de los pacientes se curaban, en la actualidad podemos decir que un 80% de los pacientes pediátricos con tumores pueden ser curados. Esto se debe principalmente a una mejora en las posibilidades de determinar el riesgo biológico de los tumores. En la actualidad disponemos del lujo de poder ajustar la intensidad de los tratamientos de acuerdo al riesgo del paciente, de forma que pacientes con un bajo riesgo puedan recibir tratamientos que tengan menos efectos secundarios a largo plazo.
En la Fundación Cardiovascular disponemos de un laboratorio clínico y molecular de altísima calidad que nos permite conocer los factores de riesgo biológicos de cada tumor. Además, disponemos de un servicio de enfermería, de farmacia, de cirugía, de pediatría y de soporte de UCI pediátrica de altísima calidad, de forma que a nuestros pacientes se les puede brindar una atención hemato-oncológica pediátrica de muy alta calidad. Esto es todo por esta noche. Muchas gracias por su atención. Es el momento para hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Continuamos en el programa de las 8. La empresa Pintumezclas, que es una empresa a nivel nacional, abre su portafolio. Ya no es simplemente una distribuidora de pinturas, sino que la fabrica, que también tienen diseñadores y también tienen arquitectos que modifican los hogares y las empresas. Veamos el siguiente informe con Giovanni González. Willy, buenas noches, gracias por invitarnos a tu programa de las 8 aquí en el Canal TRO, donde tiene una gran audiencia, obviamente a nivel de Santander y a nivel Colombia, a nivel internacional. Hoy queremos hablarle a todas las personas sobre Pintumezclas y nuestro departamento de proyectos y remodelación. Pintumezclas es una compañía de 25 años en el mercado a nivel de Santander, donde hemos crecido en Santander, Cesar, Magdalena Medio, sur de Bolívar y parte de Arauca, donde nosotros hace aproximadamente 4 años creamos nuestro departamento de proyectos y remodelación, donde brindamos asesoría a cada uno de nuestros clientes en sus proyectos como construcción, como remodelación, como ampliación, como decoración, como arreglo de ambientes, todo lo que tiene que ver relacionado en pinturas, todo tipo de pinturas, nosotros hacemos aplicaciones directas. Tenemos un personal altamente calificado con arquitectos, ingenieros, maestros de construcción, eléctricos, especialistas en mantenimiento de aire acondicionado, en la parte de gas, en la parte de aguas. Manejamos adicionalmente un personal entrenado en la parte de alturas para pintar fachadas, para limpieza de fachadas. Fuera de esto, nosotros contamos con los permisos y las licencias establecidas por la ley en la Cámara de Comercio para poder ejecutar todo tipo de obras. Hacemos licitaciones y hemos trabajado en empresas grandes a nivel de Santander y a nivel nacional, obviamente, donde hemos hecho construcción desde casas en Cartagena, plantas en Barranquilla, en Valledupar, en Medellín, en Bogotá, en diferentes partes de Colombia por nuestro personal altamente calificado en el ramo, donde contenemos un grupo de más de 100 personas que están listos para ofrecer la asesoría que ustedes requieran. Fuera de eso, nosotros en el tema hacemos permisos ante obviamente curaduría, permisos que requieran para construir su casa, su finca, hacemos todo tipo de planos en la parte arquitectónica y nosotros hacemos cotización sin ningún costo, que esa es nuestra ventaja que nosotros manejamos. Brindamos la asesoría de ir hacia su casa, hacia su empresa, brindar la cotización sin ningún costo, dar una garantía full, porque eso es lo que más o menos buscan las personas hoy en día. Cuando se busca pintar una casa, su empresa, su oficina, usted lo que busca es un respaldo, una garantía. Para poderse contactar pueden comunicarse al 671-7090, 671-7090 o en nuestra página web www.mundodelcolor y adicionalmente pueden encontrar la asesoría, todo lo que ustedes requieran o dirigirse a nuestro punto de venta, carrera 15, número 1520. Y aquí llega la información del cooperativismo, con el apoyo de Financiera como Ultrasan. Con el fin de seguir ofreciendo comodidad a sus clientes, pero sobre todo respaldo financiero al momento de requerirlo o necesitarlo, la Financiera como Ultrasan está entregando a sus clientes la tarjeta débito franquicia Visa. Esta tarjeta le permite a los clientes disponer del dinero a las 24 horas del día a través de los cajeros automáticos. Además, le brinda la posibilidad de usarla en forma gratuita dentro de las oficinas de la Financiera como Ultrasan. En Financiera como Ultrasan ahora puede estar más tranquilo con sus transacciones. La cooperativa ha implementado mecanismos de seguridad para que usted tenga mayor seguridad en sus transacciones. Cuando realice transacciones por medio de su tarjeta de débito, recuerde que esta tiene un chip de seguridad. En cajeros electrónicos o en establecimientos de comercio, todas las transacciones serán realizadas por medio del chip de seguridad. La tarjeta igualmente le podrá servir a los clientes cuando se encuentren fuera del país, para lo cual deben informar al Contact Center 018.000
938-088. Si usted piensa salir del país y va a realizar transacciones con su tarjeta de débito o Visa de Financiera Como Ultrasan, no olvide llamar al Contact Center de Financiera Como Ultrasan a la línea 018-938-088 e infórmenos sobre su salida del país, qué país va a visitar y en qué fechas estará por fuera de nuestro país. Para evitar algunos inconvenientes y garantizar mayor seguridad en el uso de la tarjeta, se recomienda cambiar con frecuencia la clave, memorizarla y no entregarla a personas extrañas. Amables televidentes, gracias por acompañarnos. Feliz noche, hasta mañana.